Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. La mirada alternativa que queremos dar hoy es a las elecciones, ¿no? Y no cualquier ámbito de las elecciones o a los temas electorales, sino que puntualmente a las primarias, para los que nos escuchan. Estos dicen que nunca hay que hacerlo en los podcasts, pero lo debe ser igual. Me voy a situar temporalmente, estamos en el último día de inscripción para las primarias. Todavía pueden pasar cosas dentro del día, no hay que cantar victoria hasta las 12 de la noche, pero creo que podemos tener igual una conversación que vaya más allá de la contingencia propiamente tal. Y para hablar de estos temas, de la mirada económica que tienen los temas electorales, quisimos invitar a Cristóbal Uneus. Cristóbal es doctor en economía, es socio de Anholster y se ha especializado en los últimos tiempos justamente en estos temas electorales que hoy nos convocan. Así que Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Encantado de que hablemos un poco de qué es lo que va a pasar a partir de hoy día, ¿no es cierto? Sí, yo te quiero preguntar, justamente la primera pregunta va en esa línea. Con los efectos que tienen las primarias y un poco para entender que esto es siempre como un tema estratégico, ¿no es cierto? Un juego que hacen los candidatos, los partidos, para tratar de ir armando su ficha en múltiples dimensiones. Pero hay una primera capa de estas decisiones que tiene que ver con qué tan conveniente es estar en una primaria o no. Hay algunos que ya vimos que simplemente no van a ir a primaria, decidieron, la candidata Matei dijo no voy a primaria. La centroizquierda, izquierda, vamos a decir que sí va a una primaria amplia, ahí vamos a ver más los detalles, pero ya sabemos que va a una primaria. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Y para allá la pregunta, yo creo que hay como un trade-off entre un miedo a desaparecer si es que no participo en una primaria por parte de los candidatos, o sea, como que dicen, oye, no puedo estar todo este tiempo dejándole las pantallas y los debates a los que sí van a participar en las primarias, entonces ojalá quiero estar. Pero por otro lado, hay una especie como de desgaste, hay un trade-off ahí. Decir, oye, si participo en las primarias y la primaria no es de verdad, no es competitiva, oye, voy a estar exponiéndome a críticas, no sé, a que me vean todo el tiempo cuando yo en verdad esto es una carrera larga y quiero dedicarme a la primera vuelta. Yo no sé si tú lo ves así también, como este trade-off entre aparecer y desgastarse. A ver, yo creo que hay que remontarse un poco al origen, ¿no es cierto? La primaria, como la tenemos concebida nosotros, es muy parecida a la primaria en Estados Unidos, en el sentido de que es un proceso en el cual los partidos eligen a sus candidatos. Hay pocos otros países que tienen un sistema así. Los partidos entre ellos mismos dentro eligen, pero no en estos sistemas de coaliciones. Y desde mi punto de vista, la primaria tiene como dos momentos, ¿no es cierto? Antes la introducción del voto obligatorio, el año 2022, para el plebiscito salía uno, ¿no es cierto? Y después, porque antes, ¿no es cierto?, cuando había voto voluntario, la primaria es igual que la elección, la primera vuelta. Yo convoco y entusiasmo a mis votantes, ¿no es cierto?, y logro, y de acuerdo al mensaje, yo voy viendo si cala o no cala en el electorado. Entonces la primaria era como una primera prueba de fuego, si mi relato estaba funcionando, ¿no es cierto? Tuvimos primaria el 2013, el 2017, el 2021, siempre siempre coaliciones, ¿no es cierto?, por ambos lados, ¿no es cierto? Pero la primaria de esta elección es distinta, porque el electorado de la primera vuelta es muy distinto, y eso hemos aprendido de la primaria de la elección de voto voluntario. Entonces yo efectivamente creo, y yo estoy contigo, que hay un juego, hay un trade-off, pero la primaria también permite una cosa que se habla poco: te da financiamiento, ¿no es cierto? Te permite acceder a recursos públicos para empezar a armar la máquina de la primera vuelta, ¿no es cierto? Y eso, cuando los candidatos no tienen patrimonio propio, como era el caso de Sebastián Piñera, que él no necesitaba
acceso a recursos, ¿no es cierto? Esto es algo vital, te da derecho a tele, te da derecho a poder desplegarte, ¿no es cierto? Y en el caso de la centroizquierda, que está muy deprimida por el performance del gobierno del presidente Boric, es más necesario que la centroderecha, que le fue muy bien en las municipales, y a mí no me quedaba claro que esta primaria le servía a la candidata Matei. Oye, tú fuiste directo a lo que te quería preguntar ahora, que es justamente que si lo tuviera que expresar como coloquialmente, el público es diferente ahora con el voto obligatorio en la primaria y en la primera vuelta, y bueno, y siempre ha sido en la segunda vuelta también distinto, ¿no es cierto? Y Claro, por lo tanto, como que el votante mediano también es distinto. total. Entonces la pregunta es, de nuevo voy en este trade-off como entre la necesidad de aparecer y el desgastarse. Hay una lógica también de, le voy a hablar a públicos distintos. Entonces, Sí. si soy muy efectivo en mi Mm, primaria, tengo que hablarle a un público que va a ser más mm, parecido a mí, y eso me mm. puede desperfilar después, ese es el Total, desgaste, total, desperfilar después en la primera vuelta. O sea, total. de hecho, hay algunos temas que la candidata Matei ha tocado en la última semana y que uno dice, claro, está pensando en la centro derecha, en ese votante, Claro, y el de la claro, primera vuelta no va a ser ese votante, o no tiene que claro. apuntar ahí. Claro, yo creo que ese es como el meollo central. Los partidos de la centroizquierda no han entendido que la elección del voto obligatorio es muy distinta a la elección del voto voluntario. Y si uno mira las encuestas, ¿no es cierto? La candidata Toá tiene problemas serios con el votante obligado, serios. La diferencia con el votante voluntario es 2-1. Claro. Entonces, ella tiene un problema que puede ser, como tú bien dices, muy efectiva votando al que está motivado a la política, que habría ido a votar igual, ¿no es cierto? Pero no le está hablando al otro público, el menos politizado, el que igual tiene que llegar a fin de mes, el que la política es una cosa muy lejana, que es el que va a decidir la elección en la En segunda vuelta. primera. Y en la primera vuelta también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hoy día la primaria, dado el cambio del el electorado en la primera vuelta, yo creo que pierde atractivo con respecto a lo que había antes. Yo Ahora, entiendo la inercia de los partidos, cómo se ponen de acuerdo 4 partidos en elegir el candidato, pero bueno, eso yo creo que es un desafío para adelante, que los partidos tengan un mecanismo que pueda ser distinto, porque la primaria es como dices tú, una droga. Puedo sentirme bien en el corto plazo, pero en el mediano plazo puedo terminar yendo a tener que ir al doctor. ahora yo me imagino que la apuesta de la centro izquierda, no de toda, iba a decir de toda, pero en general de la centro izquierda, es decir, hagamos una muy buena primaria en que nos respetemos, pero marquemos nuestras diferencias, veamos los acuerdos programáticos, y que si le da una buena victoria a Toa, una buena victoria importante, como que la deje mucho eh, como que sea una especie de nominación popular al final, ¿ah? O sea, como que ya no sea la encuesta y no sean los partidos, sino que aparezca como una candidata fuerte y que por lo tanto eso como que la empuje un poquito en las proyecciones en la primera vuelta. Es que ahí volvemos a la discusión del voto voluntario. Esa es la visión del mundo del voto voluntario. Hablarle a la élite, al mundo como más político, la gente que no es política, que va a votar porque la obligan, esto no es un tema. Ellos se van a preocupar de la elección el mes antes y con suerte la semana antes de la primera vuelta. No van a ver la primaria. Lo que sí permite la primaria es que le permite a la candidata desplegarse y hacerse un poco más conocida, ¿no es cierto? Sobre todo los candidatos centroizquierda que están marcando muy poco. Claro. Eso puede ser un factor muy, muy, muy relevante, con el caveat de que le estás hablando a los más interesados de los interesados. Ahora, todas no tienen el problema del desconocimiento, Matei tampoco, sí lo tienen sus contendores, ¿no es cierto? Pero No, todas... yo tendría mucho ojo. A mí no me queda claro que la candidata toda sea tan conocida fuera del mundo más político. Yo no sé cuánta gente sabe quién es el ministro del Interior. Tú Claro, pero preguntas abiertamente, nómbreme el ministro del Interior, la respuesta es muy distinta a cuando tú le preguntas cómo evalúa el ministro del Interior Carolina Toá.
Claro, pero tiene una carrera larga. Igual están estos mapas de posicionamiento de los candidatos en la encuesta. Yo no he visto una reciente, pero claro, me suena que ella debería aparecer sin un problema de darse a conocer, más un problema de conseguir adherencia. Pero está bueno ir Puede viéndolo en ser, la encuesta. puede ser, puede ser. Oye, hay otros temas que tienen que ver con este juego de las primarias, porque uno tiene en la cabeza, si uno lo mira como bien a la rápida, uno tiene en la cabeza, bueno, esto se trata de qué tantas posibilidades tenemos de poner un presidente en la moneda en las próximas elecciones, pero en realidad hay muchas otras variables que entran en este juego. Por ejemplo, el tema de los apoyos parlamentarios. Yo creo que parte de todo esto, estas subidas, bajadas, ayer la candidata o ex candidata Bodanovich se enojó porque escuchó en la radio que decían que esto era como una teleserie del Partido Socialista, pero la verdad es que tiene un poco de eso, no lo encuentro tan despectivo. Tiene un poco la idea de, oye, no podemos estar como partido, no podemos estar fuera de una primaria, porque después, ¿quién va a ser el que apoye a nuestros candidatos al Congreso? ¿Es realmente relevante las figuras que aparecen en una primaria para poder apoyar a estos candidatos? O sea, ¿tienen tanto arrastre como para que hagan una diferencia? Ahora, ojo que la lista se inscribe el 15 de agosto y la primaria el 30 de junio. Entonces, la pregunta es hacia la primera vuelta si la candidata, imagínate que gane Carolina Toa o Gonzalo Vinter o Janet Jara, ¿no es cierto? Van a tener que hacer campaña con todos los candidatos. Obviamente van a preferir el candidato de su partido en la cosa parlamentaria, ¿no es cierto? Pero a los otros parlamentarios no les queda otra opción que irse en la lista que corresponda. Ahora, ojo, yo no creo que el PS vaya en la misma lista que el Frente Amplio. Entonces, para ellos no es lo mismo que gane Toa que gane Gonzalo Vinter. Claro, Entonces ahí me sorprende la estrategia. Yo nunca entendí la estrategia de la Paulina Bodanovich, porque a ella le convenía, dado sus parlamentarios, que el candidato Carolina Toa gane versus Gonzalo Vinter, Janet Jara. Y si ella entraba y aunque sacara 5, 6, 10 puntos, reducía las posibilidades que Carolina Toa se eligiera. Entonces, desde un punto de vista de los parlamentarios del PS, que Paulina Bodanovich era realmente un suicidio político. sí, que yo también creo que es bien rara la decisión, pero tratando de meterme en la cabeza de Escalona, ¿no es cierto? Escalona, lo que creo es que justamente hace la lógica del calendario que decías tú. Dice, probablemente vamos a perder la primaria, toda pero la primaria es antes de la inscripción de las parlamentarias, entonces si Bodanovich lo hace bien en la primaria, aunque pierda, pero si lo hace bien, queda posicionada y nos puede ayudar justamente a conseguir mejores cupos parlamentarios después. O sea, que apoye a No. nuestros candidatos, que ponga el nombre del Partido Socialista en la discusión pública todo el tiempo. Me imagino que por ahí va la lógica. Yo creo que son dos discusiones aparte. El PS es una bancada mucho más grande, tiene más votantes, tiene un partido mucho más desplegado. Era muy difícil que aunque todo arrasara, que la mano del PP mejorara sustancialmente. Además, sobre todo mirando las elecciones municipales, ¿no es cierto? Donde ya tienes un resultado que te indica una cosa. Entonces yo veo difícil que esa negociación parlamentaria dependa quién le va en la primaria, sino depende más de cómo te fue en las municipales y la vez pasada y cuáles son los que van a la reelección. Oye, Entonces yo creo que ahí hay un tema mucho más de fondo. oye, y hay otros temas. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, que va con Winter, creo que por ahí está la idea de no sé si es posicionar el partido, pero por lo menos no estar, de nuevo, no estar fuera del debate, que sé yo, decir el Frente Amplio no podemos simplemente renunciar a poner nuestra idea en una campaña presidencial. No tenemos posibilidad de salir elegidos, creo que ellos lo deben tener claro, no tenemos posibilidad de salir elegidos, pero no podemos renunciar a tratar de instalar nuestra idea. Pero entonces hay una cosa como de plataforma del partido. Pero puede ser, no sé si en el caso de Inter, pero tal vez en otros, que también sea como plataforma de posibles candidaturas senatoriales o de gobernadores, o sea, fuera de esta primaria en particular. Digo, puede funcionar también como plataforma de figuras que quieran. Carter tal vez tuvo alguna lógica así también, su intento de participar en una primaria.
Yo, Sé que voy a perder, pero me ayuda a posicionarme para una segunda pasada. yo creo que esa quizás era la apuesta de Paulina Bodanovich, ayudarla a su postulación al Senado, ¿no es cierto? No siendo una persona tan conocida, que nunca había ido a una elección senatorial, ella tomó el cupo que dejó el ministro Elizalde, ¿no es cierto?, en el Maule. Entonces, desde esa lógica, siendo muy arriesgada, uno podía pensar en una cosa así. Ahora, puede ser que Winter, yo creo que Winter está pensando más en el mediano largo plazo del Frente Amplio, como tú bien dices. Hubiera sido muy raro que la coalición del presidente de la República no tratara de ir y Raro. reelegirse. Era muy, muy raro. Y yo creo que hubo dificultad en encontrar el candidato justamente porque la elección está cuesta arriba, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que él también quiere hacer un giro. Hay un sector del Frente Amplio que quiere hacer un giro con respecto a lo que aprendieron en este gobierno. Yo creo que hay de dulce y agrada en este gobierno y yo creo que él quiere marcar una diferencia, es decir, no toda la coalición es como hemos aprendido en la elección del presidente Boric. Es cosa mirar el tema de la corbata, suena absurdo, ¿no es cierto? Pero sí es importante diferenciarse para que el partido tenga viabilidad en el futuro. Claro, es como lo que le pasó a Evópoli, me acuerdo, cuando Felipe Cas fue candidato contra Piñera, que era obviamente el que iba a elegir, Claro, y en ese minuto con Osandón también. claro, Osandón probablemente estaba haciendo un saludo a la bandera por RN, y Evópoli era un partido que era joven, y que claro. decía, oye, Estamos sí, hablando del 2017. el 2017, claro, cuando Piñera salió Claro, elegido por sí, segunda vez. sí, O sea, sí. era una apuesta. Felipe, en ese caso, ahora hay que diferenciar los cast. Felipe Cast en ese minuto estaba haciendo una apuesta por Evópoli para que Evópoli pudiera instalar su idea, decir, pero, Mm. pero, pero no, me imagino que no era una primaria, digamos, competitiva en que esperaba ganar la Piñera Claro, en esa primaria. pero ahí está la lógica, después fue candidato a senador, ¿no es Fue cierto? candidato, además le sirvió a él como plataforma. Exactamente, ahí le sirvió como plataforma a él, ¿no es cierto? Y yo pensé que algo parecido iba a pasar con Ignacio Briones después cuando fue candidato también, que quizás también iba a saltar al Senado, pero él decidió un rol distinto. Yo creo que hay una aposta de un partido que está tratando de forjar su nicho en la centro derecha, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema de la centro izquierda, esta es primera vez que hay una primaria solamente de un sector, ¿no es cierto? 13, 17, 21 estaban los dos, y por lo tanto va a ser interesante cuánto este sector puede convocar en una elección donde va a tener mucho menos recursos que si hubiera ido la Exactamente. derecha con un gobierno muy, muy disminuido. Con muchos problemas, ¿no es cierto? El tema de la Casa Allende no se cierra, la economía con los problemas de Trump y los aranceles con una perspectiva muy, muy, muy negra, ¿no es cierto? Para hacia adelante, no quizás este año, pero sí para adelante, y donde el tema económico está agarrando mucho más fuerza, y donde la centroizquierda está al debe. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esa configuración va a hacer que la primaria sea un buen barómetro cuánta gente va a ir a votar. Recuerden que cuando fue el ahora presidente Boric contra Hague, votó 1,7 millones de personas. Y cuando fue la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, el 2013, fueron casi 2 millones de personas. Eh, yo no sé si se llega al millón de personas en la primaria de la ¿Qué centroizquierda. pasa si vota muy poca gente? En términos como de señales a enfrentarse a la primera vuelta. Porque yo insisto, esta primaria uno lo ve superficialmente, uno lo puede ver como que le va a generar beneficio, va a poder instalar su Mm. campaña, pero es riesgosa. O sea, Sí, van a estar siendo objetivos de todos los dardos en este tiempo. sí, Cualquier cosa que haga mal al gobierno le van a decir, estos son los de esta primaria, sí. el problema económico les va a rebotar en esta primaria, y si además vota poca gente. O sea, ahí yo veo como mucho riesgo de inscribirle al Mm. final. Claro, el problema es que si vota poca gente es como lo que todo el mundo percibe, ¿no es cierto? Que la coalición no se va a reelegir. ¿No es cierto? Y uno mira las encuestas, ¿no es cierto? El 40% cree que la próxima presidenta de Chile se llama Evelyn Matei y el desafío que tienen los partidos es dar la vuelta.
Entonces, claro, si va a votar poca gente, se le pone muy cuesta arriba y va a entrar la desesperación de los parlamentarios, que van a ir con un candidato que no marcan las encuestas, y eso va a alargar la crisis del gobierno, porque el gobierno va a tener que hacer algo por el candidato y los parlamentarios. Pero a contraposición, si vota mucha gente, se van a entusiasmar y van a decir, podemos ganar. Y ahí la derecha de alguna manera se va a preocupar, y cualquier cosa puede pasar entre el 30 de junio y el 15 de agosto cuando se inscriben los candidatos. Oye, pero yo te escucho y esto es como decir, es como en el póker el todo o nada, Claro, all in, sí, all in. all in, Es decir, all oye, in. estamos perdiendo. O sea, tenemos que buscar la forma de dar vuelta al partido porque estamos perdiendo. Entonces, si no corremos este riesgo, que es un riesgo, pero Es si un no riesgo. corremos este riesgo no hay ninguna posibilidad que ganemos. Entonces, Sí, mejor sí. corrámoslo, aunque nos deje peor parado, pero Claro, corrámoslo. no nos puede ir peor de lo que estamos ya. ¿No es cierto? Y por lo tanto, es un all-in de la centroizquierda. Pero a mí lo que me sorprende, sobre todo la candidata Toa, ¿no es cierto? Es que ella se tiene que correr al centro y se tiene que alejar del gobierno. Y yo no la veo Sobre todo en una primera vuelta. sí, pensando en la primera vuelta, y yo no la veo en esa estrategia. Tengo muy presente en la elección presidencial, ¿no es cierto? Cuando le preguntan a Kamala Harris qué habría hecho distinto a ellos en vez de Biden, y ella dice básicamente nada, ¿no es cierto? Y ahí como que selló su suerte, porque dijo básicamente: yo soy lo mismo que Biden, no tengo marca propia. Y yo siento que a la candidata Toal le está pasando un poco lo mismo, ¿no es cierto? Como que tú tienes que diferenciarte, eso cuesta, ¿no es cierto? Tienes que romper de alguna manera con el pasado, pero tienes que ser pragmático, que es la única manera de capturar el voto centro que no termine votando nulo o vaya por la materia en primera vuelta. Winter no va a hacer esa estrategia porque él es el gobierno, ¿no es cierto? Y Claro, probablemente también. la ex ministra Jara tampoco, porque ella haber siendo parte del gobierno, haber aprobado la reforma previsional, se siente como también parte del gobierno, yendo a un nicho mucho más de izquierda que Winter. Pero Toa tiene esa posibilidad y yo no la veo en esa estrategia, y ahí volvemos al punto que tú decías inicialmente. Me puedo entusiasmar hablándole a mi electorado duro, pero me alejo del votante que me puede llevar a la moneda. Oye, pero tú decías algo que creo que es súper interesante, que tú dices, no podemos estar peor que lo que estamos ahora. Pero hay algo que está en juego en la presidencial que yo creo que es bien relevante para los partidos, insisto en ese punto, y es la parlamentaria. Mm, Que si es un fracaso total la presidencial para la centroizquierda e izquierda, mm, y yo ahí lo junto porque creo que es una coalición bastante amplia sí, tiene bastante amplitud dentro de la izquierda. Pero si es un fracaso total, los puede dejar muy mal parados las parlamentarias. O sea, mm, con mayoría de la Cámara de la derecha, probablemente en la Cámara y en el Senado. Por primera vez, tal vez desde cuándo esto. Pueden mm, pasar mil cosas, ¿no es cierto? Depende de lo mm, que haga Kast con Kaiser, mm, mil mm. cosas. Pero sí está el riesgo de que queden peor de lo que están ahora. Sí, pero sí, puede ser. Yo creo que la parlamentaria está jugada. Yo creo que la derecha va a tener mayoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cosa que nunca ha tenido en la historia. Tener mayoría y estar en la moneda, y eso abre, y podemos hablar de eso después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que implica y los desafíos para la derecha? Pero claro, tú tienes un punto en que si vota poca gente en la primaria, la TOA no entusiasma, puede ser que aparezcan otros candidatos entre el 30 de junio y el 15 de agosto. Uy, yo me acuerdo de la elección pasada, eh, hubo una primaria en la centro derecha que ganó Sichel, ¿no es cierto? Sí, Sichel salió cuarto. sí, Hay que acordarse, porque ganó Kast, que sin primaria, o sea, le ganó sí, por el lado de la derecha, ganó Kast, Boric, y entre medio estaba Parisi. Parisi ni siquiera mm, estaba en Chile cuando hizo mm, campaña. Entonces yo ahí es cuando mm, me pregunto, bueno, qué tan útil es el final de una primaria, porque el que hizo primaria salió cuarto, uno que no estaba ni en Chile salió tercero, y el que no hizo mm. primaria salió segundo y pasó a... O primero, salió primero en la primera vuelta, José Antonio Sí, Kast. primero, primero. Salió primero y no hizo primaria. Sí. Entonces, ahí es donde yo me pregunto qué tan necesaria es en verdad
la participación en este tipo de mecanismos. Claro, yo creo que ahí hubo errores del candidato Sichel de todas maneras, ¿no es cierto? Él interpretó mal el resultado de la elección de la primaria, y su campaña fue políticamente mala para la primera vuelta. Yo creo que el riesgo de todas es interpretar mal también el mensaje de la primaria, sobre todo si vota poca gente, ¿no es cierto? Y ahí el desafío de los partidos es fundamental. Ahora, ojo, acuérdate en esa elección que tú mencionabas, donde Sichel le fue mal, a Chile Vamos no le fue mal en la parlamentaria. No le fue mal, eso te iba a No le decir. fue mal. Entonces, en ese sentido, el voto duro parlamentario existe en ambos lados, y lo que nosotros leemos de la elección municipal es que está bien arraigado y bien a través de distintos grupos, en distintas elecciones, en distintos distritos. Entonces, a menos que pase algo muy, muy cambiante que mejore sustancialmente la imagen del gobierno, yo no veo que esa tendencia vaya a O sea, cambiar. la apuesta es, si nos va muy muy mal en la primaria o en la presidencial como un todo, no vamos a arrastrar la parlamentaria. Además que tú decías ya está jugado. No sé si me puedes explicar por qué crees que está jugada la parlamentaria a favor de la derecha. ¿Cuál es tu Porque este hipótesis ahí? gobierno, este gobierno es muy malo para la ciudadanía, no ha cumplido la expectativa. Y, Entonces, es un gobierno que no le ha hablado al país entero. Quizás la primera medida que se entiende que es más transversal es la reforma de pensiones. Yo no discuto que se haya hecho mucho en seguridad, eh, pero el discurso de la seguridad es un discurso que a la centroizquierda juega de visita, no de local. Y no ha podido transmitir el mensaje. Y yo creo que la gente se da cuenta que el problema de la seguridad no es Valparaíso y las leyes, es lo que se hace en la calle con los carabineros y los fiscales, y que siempre son los mismos, que nadie hace nada con el narco. Entonces yo creo que ahí la distancia entre como dicen algunos ciúticos, la calle y el parlamento es gigante, y la gente de alguna manera se se da da cuenta, cuenta. y la derecha ha tenido un discurso mucho más consistente en este tema, sobre todo José Antonio. José Antonio en este tema ha sido desde la elección pasada muy consistente en este discurso, y yo entiendo que le va a ir bien en esta elección, probablemente no va a pasar a segunda vuelta, bueno, depende de qué es lo que haga Kaiser, es por este discurso de la seguridad que lo ha hecho bien él en términos de un relato. Oye, con esta última pregunta ya me callo, ¿ah? Pero tú decías recién, depende de lo que haga Kaiser. Kaiser es posible que se baje para ir a una parlamentaria, que haya el Senado, ¿no es cierto? Puede pasar. Pero tú ves la posibilidad de que si se bajara Kaiser, que pasara segunda vuelta Matei y Kast, o sea, que sea una segunda vuelta solo de derecha. Mira, yo voy a disputar tu primer supuesto. Yo creo que para Kaiser y su partido no es negocio que él se baje. O sea, ¿tú crees que Para va a él, ir? para él es negocio ir a la primera vuelta. Él necesita elegir parlamentarios. Él necesita hacer lo que hizo Kast el 21, construir lentamente una mayoría parlamentaria. Y para eso el ir es fundamental. Ya. Porque si él se baja, el pacto que hagan con Kast, la gente, él va a terminar haciendo más campaña por los republicanos, y la gente va a votar más republicano, y eso a su partido no le conviene. Es verdad que está dejando una senatorial, pero si él quiere que su partido crezca, él tiene que hacer esta Sí, maratón. Y además, perdón, tiene un beneficio gigante para Kast. Él aparece hoy día moderado. sí, sí, sí. No sé, Y, lo ensalza. y para eso para él es pura ganancia, y para el partido también. Oye, pero de nuevo en esa línea, entonces si van los dos, se dificulta un escenario tan optimista para la centro, o para la derecha, de nuevo, para hablar de en todo el espectro, se hace más difícil o sea, es más probable entonces que veamos una primera vuelta a la antigua, digamos, centro derecha Sí, contra centro izquierda. sí, sí. Ahora, ojo, yo creo que tiene beneficios para la parlamentaria muy, muy importantes, porque amplías la base de discurso, y va a hacer que la discusión sea mucho más de derecha, y yo creo que eso va a tener un plus grande para la parlamentaria. Entonces, si tu objetivo no es solo llegar a la moneda, sino también tener un Congreso
que te permita pasar las leyes difíciles y tener algún margen, ¿no es cierto? No terminar con 79 diputados y que por lo tanto tenéis que estar haciendo el negocio del puente, del hospital. Yo creo que que vayan los tres suma, condicional a que hagan una buena negociación antes del 15 de agosto. Pero no pone en riesgo la campaña de Matei de pasar a la primera vuelta. Perdón, de pasar No, de hecho, a segunda vuelta desde la primera vuelta. de hecho yo creo que le ayuda, porque si Kast fuera contra la Matei y la Matei sigue haciéndolo mal, puede ser que Kast pase a segunda vuelta. Entonces Kaiser para la Matei también es un seguro. Claro, pero que se repartan tanto los votos de la centro-derecha que al final... No, no sé, pues entre un Parisi con Carolina Toda. No, yo creo que Parisi hoy día va a ser otra elección para él, las municipales le fue mal. Estoy inventando Parisi, digamos, o sea, por decir Claro, una puede figura ser. inesperada. Puede ser Mike Nichols el que capte Claro. esos votos de todas maneras. Yo lo veo muy, muy, muy difícil. Claro, pero si Matei sigue haciéndolo mal, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, es lo entretenido de estos años electorales en que todos los días podemos cambiar nuestros pronósticos de lo que hay pasando porque se van actualizando los sets de información. Claro, ahora sí quiero hacer un punto a propósito de la primaria. No hemos visto discusiones más de fondo de qué es lo que hay que hacer en el próximo periodo. ¿No es cierto? Todo el mundo habla, la candidata toda habla del crecimiento, algo la Janet, Gonzalo Víctor no lo he visto. Pero claro, estamos todos de acuerdo que queremos que crecer más, pero ¿cómo lo hacemos? Sí. No, Y ahí yo creo que ahí es donde está el gran desafío, que no nos atrevemos de hablar de los temas difíciles. Ahora, ¿no? Y eso estamos es malo. Estamos en el último día de campaña, de inscripción. Me imagino que la campaña parte mañana, o sea, entre los que finalmente terminen inscritos, ya veremos, porque esto puede cambiar dentro del día, ¿no es cierto? Los que finalmente terminen inscritos, me imagino que van a tener que empezar a debatir temas de fondo para tratar de posicionar su idea justamente en esta primaria. Si no, Vamos a ver. si no, no sé de qué van a hablar tanto tiempo. ¿Ah? De lo bien o mal que lo ha hecho el gobierno. Claro, defenderse Claro. y atacar el otro lado. Exactamente. Oye, Cristóbal, te quiero dar las gracias por esta conversación, muy entretenida. Insisto, No, gracias a ti, muy este año entretenido. podemos tener varias más porque Encantado. están actualizando los temas, así que... Pero bueno, este contrafactual estuvo dedicado a darle esta mirada alternativa a los temas electorales, así que le agradecemos a todos los que nos acompañaron y esperemos que nos acompañen también en los próximos capítulos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.